Y tras el paro realizado este miércoles por el Colegio de Profesores, los dirigentes del gremio serán recibidos esta tarde en el Ministerio de Educación. Esta mañana también el expresidente Sebastián Piñera criticó duramente esta movilización y dijo que es un verdadero e inaceptable chantaje. Para hablar del tema, más al respecto, estamos junto a José Joaquín Brunner, director del Doctorado de Educación Superior en la Universidad Diego Portales, también exministro de esta cartera. José Joaquín, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días. A ver, lo primero, José Joaquín, ¿qué te parece a ti de primeras este paro de profesores, lo sucedido ayer? ¿Podría extenderse, podría darse 2 días más de paro la próxima semana en esta coyuntura, con esta emergencia educativa, después de lo que vivimos los últimos 2 años? ¿Cuál es tu parecer? Pero yo creo que hay un consenso bastante grande de opinión pública de los más distintos sectores de que este es un paro completamente inconducente y hecho en un momento extraordinariamente delicado de la educación chilena. Y por lo tanto, más que seguir condenándolo, porque ya está claro de que es un acto poco, vamos a decir, poco amigable con el sistema, más bien hay que analizar la viabilidad de las cuestiones que se están pidiendo, que yo creo que es bajísima, porque es un desorden de demanda. Y segundo, hay que seguir insistiendo en la necesidad de que el ministerio tenga la capacidad de liderar un proceso de reactivación educacional en forma, digamos. Respecto al primer punto que tú ponías, ¿cuál es la viabilidad de esas propuestas? Porque también ahí te lo complemento con lo que decía en esta columna hoy día en el diario El Mercurio el expresidente Piñera, y dice que también hay responsabilidad aquí de la administración del presidente Boric, que llegó al poder a costa de promesas populistas que hoy no puede cumplir. Bueno, nada más voy a decir de la columna del expresidente Piñera, que es muy desilusionante. Es decir, que un presidente elija, digamos, unirse al coro de algo que ya es obvio, que este es un mal paro, me parece que no contribuye en nada y no usa el capital político que pueda tener, por lo menos en su sector, para efectivamente generar un clima mejor donde para se pueda... proponer, dices tú. Exacto, para proponer algo, para ir adelante. Ahora, respecto de las propuestas, en realidad las propuestas son desde cosas pequeñas y muy concretas que se pueden conversar hasta cuestiones completamente generales que no tienen un cauce, digamos, de negociación sindical como pretende el Colegio de Profesores. A ver, puntualmente, en el segundo punto que tú ponías, aquí también está el rol del ministro Marco Antonio Ávila, un ministro que sorteó hace algunos días una acusación constitucional que por razones de otro tipo, obviamente, no se lograron los votos en la Cámara de Diputados para que avanzara al Senado. ¿Cómo has visto tú has sido bien crítico de la gestión de Marco Antonio Ávila, sobre todo en este contexto de emergencia educativa? Bueno, pienso que he querido ser crítico constructivo en el sentido de decir, mira, acá en realidad el ministro desde hace meses tiene una prioridad muy definida y que el país entero entiende, que es esta de reactivar los aprendizajes de los niños y de los adolescentes en cuestiones fundamentales que tienen que ver con lectoescritura, con matemática. Es tan evidente que eso es lo que hay que hacer después de la pandemia, y que es lo que están haciendo todos los países del mundo, que uno se sorprende, digamos, que el ministro no esté como una especie de ministro en campaña, como un ministro después de la reconstrucción de los terremotos, a la cabeza de un gran proceso, llamando a la sociedad civil en todos sus componentes y generando medidas técnicas que sean eficaces y dando cuenta de la eficacia de las medidas periódicamente. Cada mes debiera estar dando cuenta de cómo estamos avanzando, si es que estamos avanzando. ¿Tú sientes que falta esa impronta, falta ese sentido de emergencia? Porque vimos que hace algunos meses se formó esta comisión de expertos, estaba desde Ignacio Briones, exministro de Educación, para plantear medidas. Algunas, lo ha dicho el ministro, se están intentando poner a caballo. ¿Tú sientes que falta ese sentido de urgencia? Que se le ha criticado muchas veces al ministro, incluso se le ha dicho que ha sido demasiado pasivo. Efectivamente, yo creo que ha faltado este sentido de emergencia, de convocatoria más amplia y sobre todo de rendir cuenta, que es una manera de mantener la atención de la opinión pública y de todos los actores involucrados en la tarea que hay que cumplir. Hay que dar cuenta, y el ministro debiera, entre otras cosas, a ese consejo que convocó en su momento, que hizo una propuesta bien interesante de muchas medidas distintas, bueno, usarlo ahora
como un organismo frente al cual va informando y aprovecha a través de ese organismo de informar a la opinión pública, y ese organismo puede dar siempre una opinión más técnica, más pluralista respecto de lo que el ministro esté señalando que está en desarrollo. Incluso y algunos, eso falta. sí, incluso algunos políticos, yo recuerdo algunas frases que quedaron claro, siempre en el fragor de lo que fue la acusación constitucional José Joaquín, y decían que me acuerdo, Francisco Undurraga, de Bópolis, y este es el peor ministro de Educación desde el retorno a la democracia. ¿Tú coincides con él? No, yo encuentro que en realidad esas frases nos pueden llevar, en realidad nos están carcomiendo la legitimidad y la institucionalidad que necesitamos para enfrentar las tareas. Mire, toda la discusión esta, pura trifulca. todo es deshonesto, todo es inmoral, todo está en una crisis total, ya no hay nada más que hacer. Es decir, hay una especie de escalada del vocabulario político que realmente degrada la esfera pública y no tiene efecto ninguno en el sentido positivo. Y no solamente en educación. Y particularmente en educación, claro. Pero lo mismo ocurre en pensiones, lo mismo ocurre en salud, lo mismo ocurre con la falta de crecimiento económico del país. En todas las materias estamos todo el rato tratando de generar un abismo y de empujar al máximo posible de gente de uno y otro lado cuesta abajo por ese abismo. Y en realidad uno se dice, bueno, ¿y en qué eso sirve para movilizar el ánimo de la opinión pública? ¿En qué medida sirve para corregir medidas que muchas veces obviamente debiera corregir el gobierno? ¿Y de qué sirve para fortalecer la legitimidad del sistema político en su conjunto? Basta mirar la encuesta que se dio a conocer hoy día por el Centro de Estudios Públicos para ver que tenemos un serio y severo problema de confianza y legitimidad del sistema político. Y de eso los primeros responsables son las élites políticas de todos los sectores. Claro, aquí uno estaba viendo incluso, esto traspasa la discusión educativa y uno ve que aquí también hay una falta de liderazgo. El 50% de la población, José Joaquín, está de acuerdo con que se supriman las libertades, por ejemplo, para controlar la delincuencia. Un tema que de verdad uno dice que hay una falta de liderazgo y se empieza a aparecer o a rimar con lo que sucede en otros países, no sé, como soluciones tipo Bukele. Así es, efectivamente, porque después que uno echa abajo su propia institucionalidad, que genera un ambiente de pesimismo total, de que no hay posibilidad de que se pongan de acuerdo ni aún en cosas elementales y esenciales los distintos sectores políticos, bueno, ¿qué es lo que queda? Empiezan a surgir las oscuras fuerzas de la reivindicación autoritaria, de apliquemos la fuerza y la mano dura a todo, suprimamos las libertades, no tengamos tanta discusión, cualquier reflexión aparece como una especie de desperdicio, y lo único que aparece realmente como potencialmente eficaz, y ya nosotros en Chile sabemos suficientemente que no es para nada eficaz, son las soluciones de fuerza y autoritarias. Pero estamos empujando al país hacia allá. Sí, José Joaquín, volviendo al tema educacional, ¿cómo has visto tú, porque incluso el expresidente Piñera era mucho más concluyente respecto al colegio de profesores? Él habla del chantaje, pero esto viene, de acuerdo a su juicio, desde el 2019 para adelante, desde hace 4 o 5 años esta postura. ¿Cómo has visto tú el comportamiento del colegio de profesores durante los últimos años, previo pandemia, durante el estallido, durante la pandemia, ahora, en un rol tan importante como cumplen los docentes? Bueno, yo creo que ha sido un papel, digamos, en toda la última década poco constructivo y por lo tanto el colegio como tal, como organismo gremial del magisterio, ha ido perdiendo obviamente influencia. Hoy día una proporción menor de los profesores está inscrito en el colegio y dentro del colegio quienes participan en las votaciones, etcétera, son otra vez núcleos muy activos, pero que en realidad no representan a la gran y heterogénea cantidad de profesores que tenemos a lo largo del país. Y el colegio, en vez de preocuparse del tema central, que es el profesionalismo, la profesionalización del profesorado, antes que todo, y luego de la docencia en cada una de las escuelas y colegios de Chile, la verdad es que más bien se dedica o bien a criticar a los ministros de educación, cualquiera que ellos sean. En la pandemia, además, se unió al coro de los que decían mantengamos cerrado y paralizado al sistema el mayor y más largo tiempo posible, con un evidente daño para los niños, y luego a generar este tipo de manifestaciones completamente inconducentes, como decía antes, y planteadas sin ningún
sin ninguna viabilidad de encontrar a través de estas presiones solución o discusión siquiera seria de los puntos que a ellos les preocupan. José Joaquín, ¿qué solución le ves tú, qué salida, qué margen, qué cintura tiene el gobierno para, por ejemplo, solucionar la famosa deuda histórica? Claro, hay márgenes incluso de cuánto monto estamos hablando, cuántas personas de aquellos que podrían ser beneficiados están todavía vivos, sus familias. ¿Existe un catastro? ¿Se podría asumir un costo de ese nivel de alguna forma? No, yo creo que otra vez esta es una típica materia en que hay un acuerdo de fondo y de base, en el sentido de que no es posible ni va a haber en el horizonte de los próximos 30 o 40 años un pago de la deuda propiamente tal. Y si uno mira el gobierno con todas sus ambigüedades, ha ido evolucionando a hablar cada vez más de la reparación a un determinado núcleo de profesores. Pero eso es algo completamente distinto. Pero en realidad, en vez de hacer pedagogía frente al país, particularmente tratándose de un Ministerio de Educación y de un colegio de profesores, en vez de ponerse de acuerdo y decir, mire, en definitiva, efectivamente el país no está en condiciones y no va a poder asumir la deuda histórica tal como lo exige el colegio de profesores, pero podemos buscar caminos de reparación, podemos buscar algún tipo de compensación. No se dice. No se dice porque se estima que políticamente es más útil seguir hablando de la deuda y de que nos vamos a hacer cargo del futuro, por lo cual lo único que hacemos es prolongar el problema. Sí, y también eso se traspasa también en, por ejemplo, en otra discusión paralela que es parecida con el famoso crédito con aval del Estado del CAE. Así es, efectivamente, completamente. Y también el gobierno ha dejado de hablar de que se va a devolver dineros a aquello o que se va a borrar la deuda de aquellos que están endeudados con el crédito estudiantil, para empezar a hablar de soluciones parciales para aquellos grupos donde legítimamente en el Parlamento, en la discusión de una ley, etcétera, se entienda que hay que hacer un cierto nivel de devolución o de perdón de la deuda o de arreglo, digamos, de rearreglo de la deuda en el tiempo. Entonces, estas son dos típicas materias en que la élite política falla radicalmente, porque no quiere asumir con seriedad la responsabilidad de los datos. Y los datos muestran que el país hoy día no está en condiciones, y no lo va a estar en las próximas 2 o 3 décadas, para poder enfrentar este tipo de cuestiones. Entonces, esto hay que decirlo, porque la verdad es que el país, cuando se le habla con claridad, entiende. Y está dispuesto también a sacrificarse, pero siempre que vea que hay realmente una clase política a cargo de la dirección del país que se toma en serio estos asuntos. Sí, pero estos dos elementos, José Joaquín, eran elementos centrales dentro del programa de gobierno del presidente Boric. Un gobierno que lo vemos en la cifra, tú mismo mencionabas antes en la CEP, claro, que en el apoyo político está debilitado, un gobierno que no está pasando por un buen momento en estos temas. Quizás ponerse colorado una vez, tú dices, claro, sería lo más franco con la ciudadanía, pero ¿está el agua, la piscina política como para hablar con ese nivel de franqueza? Bueno, yo creo que sería una manera de empezar a salir, digamos, del borde de abismo en que nos hemos ido colocando todos como sociedad. Tener un gobierno que hable con claridad de qué es lo que va a poder hacer en este pequeño espacio de 24 meses, seguir alimentando esperanzas de grandes cambios, de que vamos a discutir, no sé, en educación el currículum nacional, que vamos a cambiar completamente determinado tipo de política. Todo eso en realidad es música, y es mala música, porque introduce un ruido demagógico permanente hasta que llegue efectivamente una restauración autoritaria y diga, se acabaron todas las promesas y ahora en realidad no tienen promesas, sino que tienen autoridad y tienen fuerza. Y deje que la fuerza, digamos, silencie toda discusión y haga lo que cree que tiene que hacer. Bueno, esa solución es la peor de todas, ¿no? Entonces el gobierno lo que debiera mostrar ahora es que tiene todavía la capacidad de ordenar el cuadro y de ponerse realistamente a discutir con la oposición, que hoy día es una oposición tan débil o tan fuerte como es el gobierno. O sea, los dos tienen fuerza y son débiles, pero la debilidad principal es que no están en condiciones ni dispuestos hasta acá a sentarse, a concordar en un diagnóstico de la situación y a proponerse un plan nacional
de unidad en la emergencia respecto de estos temas fundamentales como previsión, salud y educación. Pero mientras tanto, como han dicho muchos expertos, no solamente tú lo dices en materia educativa, en materia económica, en muchas materias estamos en medio de un inmovilismo, porque tenemos a dos sectores que están completamente en el fragor, en la lucha legislativa, en la lucha política en el día a día, lo estamos viendo ante en pensiones, y tenemos, por ejemplo, pensiones. 15 años que estamos entrampados en una conversación con Comisión Marcel, con Comisión Bravo, con proyectos del gobierno de Bachelet 2, de Piñera 2, pero seguimos en el mismo punto. Así, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se imagina nuestra clase política que va a salir bien parada en esta encuesta o en cualquiera otra de las que se han hecho en los últimos meses y las que vengan por delante? O sea, si el país está presenciando este verdadero espectáculo de ineficiencia, de inefectividad, de incapacidad para determinar cuáles son las 2, 3 prioridades en que el país hoy día podría realmente avanzar, bueno, ¿qué es lo que espera la sociedad? ¿Qué es lo que espera, digamos, esa élite política? Que la gente aplauda esto, que la gente lo entienda, que la gente lo perdone. Es decir, efectivamente se han puesto en una posición donde si no son capaces de producir soluciones, porque la política en gran medida es un trabajo de producir soluciones, si no lo logran hacer efectivamente va a llegar el momento en que una tormenta va a terminar barriéndolos con más fuerza. Claro, y un último punto, claro, aquí también para llegar a acuerdos, José Joaquín, hay que estar dispuesto a perder, hay que estar dispuesto a ceder. Para dialogar hay que estar dispuesto a entregar. Y hoy día eso en el Congreso es una quimera. Para muchos sectores hoy día solo el hecho de negociar ya es algo imposible. Efectivamente. Bueno, pero esas son las actitudes proto-autoritarias, proto-rupturistas de los consensos. Es decir, ese tipo de actitudes y el pensar siempre que la negociación es algo para ganar y perder, cuando en realidad la negociación política, que no es una negociación comercial, no es para que uno gane y el otro pierda, es para que el país salga adelante. Si al final lo que están en juego son bienes públicos, son bienes comunes, y por lo tanto la negociación debiera ser parte de la más noble actividad de la política y no entenderse como un ceder los principios, como el entregar algo y como, bueno, vamos esta vez a perder para que tú ganes y en la vuelta siguiente ustedes pierden y nosotros ganamos. Todo eso es perfectamente equivocado desde la base, es decir, intelectualmente esa es una concepción errada de la política. José Joaquín Brunner, director del doctorado en Educación Superior de la Universidad Diego Portales, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Que tengas una buena jornada. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.